Buenas tardes, licenciado Dino David Zurita. Me presento, soy Stephanie Chispas Rodríguez. Nosotros vamos a hablar sobre dos puntos. El primer punto, que es el registro y obligaciones del comerciante, y el segundo punto que hemos escogido como grupo sobre el documento mercantil, que es el cheque. Este grupo está conformado por los siguientes alumnos: mi persona, Stephanie Chispas Rodríguez, Jessica Campero Siles, Carmen Luisa Cruz Mamani, Sonia Delgadillo Chura, Rixo Leandro Parado Parada. Bueno, yo voy a comenzar hablando sobre el artículo 37, que son las clases de libro. Los libros obligatorios que debe llevar un comerciante son los siguientes: el libro diario, mayor, de inventarios y balance. Existen otros tipos de libros, pero solo se usan cuando la ley lo exige. Bueno, comienzo. Yo voy a hablar sobre el libro diario. Es aquel registro contable que se da día por día, en orden que es realizada por la misma empresa, en las cuales se expresa claramente la cuenta o cuentas deudoras. El libro mayor. El libro mayor es aquel que recoge todos los registros contables por fecha, referencia e importes de deudores o acreedores de cada uno de las cuentas. De inventario y de balance. Es un resumen de los activos físicos de la empresa, mercadería, activos físicos principalmente, así como las deudas pendientes de deudores, acreedores y todos los préstamos, tanto a corto como a largo plazo. Bueno, le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Obligaciones de los comerciantes lo encontramos también en el libro de Código de Comercio, en el artículo 25, que son matricularse en el registro de comercio, inscribirse en el mismo registro todos aquellos actos de contrato y documentos sobre los cuales la ley exige la formalidad, comunicar a las autoridades competentes en su caso de la cesación de pago por las obligaciones contraídas en los plazos señalados, llevar la contabilidad de su negocio en la forma señalada, cumplir con las obligaciones tributarias de manera prescrita por la ley, conservar su libro, documento y papeles relacionados con su negocio por el tiempo señalado también por la ley, que son de 5 años, abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal. Los requisitos que se necesitan para la apertura del negocio. Para la apertura de un negocio se necesita primeramente una empresa, lo que es NIC, que de impuestos nacionales, la licencia de funcionamiento, que lo otorga la alcaldía, la AFP, la Caja Nacional, que sería seguro, y el Ministerio de Trabajo. Yo les voy a explicar principalmente lo que es una empresa. Una empresa consiste es un servicio público que otorga la matrícula de comercio a las empresas para habilitar la ejecución de sus actividades económicas empresariales. Tiene como 4 funciones principales, que serían registrar a todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en el territorio nacional sin importar su tamaño, ubicación geográfica o actividad económica. Número 2, tiene registrar los actos comerciales de las sociedades comerciales y de las empresas que sean públicas. Número 3, certificar la información contenida en el registro a cualquier ciudadano que así lo desee. Número 4, generar información para coayudar a la institucionalidad pública y privada a la toma de decisiones. Profesionales independientes son personas naturales que ejercen una profesión en forma libre, tales como el abogado, médico, auditor, arquitecto y dentista. Muchas gracias. A continuación continuaremos con el tema que elegimos, que es el cheque. ¿Qué es el cheque? Un cheque es un documento que da una autorización para extraer dinero de una cuenta. Es un instrumento financiero que ofrece ventajas, pero debes tener en cuenta ciertos puntos para su utilización. Tienes que completar la hoja de tu cheque con letra clara y legible. Tienes que verificar que los datos escritos sean correctos y que estén ubicados en los espacios habilitados. La provisión de cheques tiene un costo. Tu entidad puede cobrarte por emitir cheques de baja denominación. Tipos de cheque cruzado. Presentan 2 líneas paralelas cruzadas el anverso del cheque puesto por el librador por el tenedor para asegurarse que solo será cobrada por la institución de crédito. Como observamos, hay 2 tipos de cheque, en el cual uno entre el medio de las líneas se encuentra una entidad financiera y otro que no.
Eso significa que el cheque que se encuentra con la entidad financiera solamente puede ser cobrado por esa entidad, sin en cambio el otro cheque puede ser cobrado por cualquier otra entidad financiera. El cheque certificado es una declaración mediante el cual el beneficiario tenga la certeza que al momento del cheque sea pagado al presentarse al banco. Este cheque mayormente se lo ocupa al momento de pagar los impuestos. Las empresas siempre piden un cheque certificado porque quieren saber si el cheque tiene un fondo o dinero, ¿no? Cheque de gerencia de caja es aquel cheque emitido por un banco contra sí mismo. El banco que ha recibido un depósito por cierta suma garantiza de este modo el pago de dicha cantidad al tenedor de sí mismo. Es aquel cheque que emite la misma entidad financiera, ya sea su personal o si no para pagar algunas deudas que la empresa misma tiene o el mismo banco. Cheque viajero, conocido también como cheque turístico. Este cheque también, el librador y el librado son la misma persona, que necesariamente debe ser un banco y ser pagado por la sucursal de otros países. Para adquirir este tipo de cheque viajero, el viajero mayormente va a un banco que tiene entidad financiera a nivel mundial, podemos decir. Este tipo de cheque mayormente lo utiliza aquellas personas que no quieren llevar mucho dinero en mano y prefieren llevar un cheque. Partes o contenido de un cheque. Comenzamos. En el primer punto debe tener el nombre del girador, que se refiere a la persona que aceptó la orden del pago, el número de cuenta corriente, el número de la ruta bancaria, el nombre del beneficiario, persona a la que se da dirigida el depósito, el lugar y fecha de emisión, localidad de donde fue emitido el cheque. Tiene que tener un logo de seguridad, un número de cheque, es la forma ordenada en la que va saliendo los cheques. Tiene que haber un importe numeral, la cantidad del depósito escrita en número, un importe literal, la cantidad del depósito escrita literalmente, la firma del titular, persona que autoriza el cobro del cheque y los datos del banco girado. Gracias. Clausura y rehabilitación de cuenta. Motivos de rechazo de cheques: insuficiencia de fondos, cheque enmendado, falta de sello, falta de firma desigual, mal girado, no existe fecha, montos desiguales, numeral y literal, fecha caduca, que significa 30 días nacional y 90 días exterior. Aviso de impedimento de pago, extravío, robo, violencia al girarlo o transmitirlo. Notificación por autoridad judicial, declaratoria de quiebra, cesación de pago del girador. La Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación son empresas de servicios financieros complementarios que tienen como objeto el procedimiento del canje y liquidación de los cheques ajenos. Clausura de cuentas corrientes. En el momento que nos rechacen un cheque, nos clausuran la cuenta, ¿ya? El rechazo de cheque presentado en caja por su cobro o canje a través de la Cámara de Compensación por la falta y o insuficiencia de fondos ocasiona la clausura de la cuenta corriente. La clausura de cuenta corriente es reportada por las entidades intermediarias de intermediación financiera ante la AFI, que la AFI es la autoridad de supervisión del sistema financiero. Para la rehabilitación de cuentas corrientes, ¿cuál es el plazo para iniciar el trámite de rehabilitación? El trámite de rehabilitación de cuentas clausuradas se puede iniciar en cualquier momento ante la entidad de intermediación financiera que efectuó la cláusula. ¿Cuánto tiempo tarda en rehabilitarse la cuenta corriente? Una vez que se ha cumplido con todos los requisitos para la rehabilitación ante la entidad de intermediación financiera, esta tiene la obligación de solicitar la rehabilitación ante la AFI, procediéndose a la rehabilitación en el día de aquellas solicitudes que hubiesen ingresado dentro del plazo. Modalidad de giro de cheque. En Bolivia hay dos modalidades de giro de cheque. Están los cheques personales y los cheques con
conformado. Los cheques personales son letras bancarias que se retiran fondos de una cuenta corriente personal del titular. Cuando alguien presenta un cheque personal en el banco para cobrar el pago, el banco tiene el deber de efectuar que el titular tenga una cuenta corriente con suficiente fondo. El cheque conformado es una modalidad de cheque que tiene los elementos especiales, que tiene una cláusula conformidad que hace que el constante tenga de sí mismo la identidad bancaria, que deja que la constancia de que existen fondos en la cuenta para garantizar el cobro de este cheque. Cabe recalcar que este cheque no podrá ser disponible para otro fin, sino que para el mismo orden de pago respectivo, de manera que da garantizado el cobro de la finanza. Genera sanciones. Si se presenta un cheque sin fondos, se aplicará una primera sanción, que es una multa del 2% del importe librado. Se establece un número máximo de veces que podés librar cheques no considerando tu estado de cuenta, hasta 3 cheques por año. Si superas este límite, te inhabilitan por 1 año para librar cheques y tener cuenta corriente. Esto hace que incurras en lo que se llama defectos formales. Por eso, es importante que te tomes un tiempo para controlar cada cheque que libras. No está permitido expedir cheques contra una cuenta corriente cancelada o en un talonario que no sea de tu propiedad o que haya sido adulterado. Te inhabilitarán por 3 años para girar cheques y operar en cuenta corriente. Además, vas a tener que pagar una multa del 1% del importe del cheque.